En un acto de firmeza y valentía, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se enfrentó cara a cara a la ineficiencia de la Organización de las Naciones Unidas, lanzando un desafío directo, señalando que la ONU ha sido incapaz de actuar en ningún conflicto internacional. AMLO hizo hincapié en la falta de acción ante las acciones de Ecuador contra México. ¿La ONU qué hace?, cuestionó el mandatario, poniendo fin a la simulación y la hipocresía que han caracterizado el accionar de este organismo. López Obrador no solo criticó la pasividad de la ONU, sino que también propuso medidas audaces para hacer frente a la situación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. AMLO volvió a humillar a la ONU. No dudó en señalar la incapacidad del organismo para actuar en cualquier conflicto internacional, incluyendo las acciones de Ecuador contra México. Con un tono de indignación, el mandatario mexicano retó a la ONU. ¿Qué hace? La crítica de López Obrador revela una verdad incómoda. La ONU ha fracasado en su misión de mantener la paz y la seguridad internacional, y se evidencia en que no ha tomado medidas en cuanto a la violencia contra el pueblo de Gaza, y mucho menos por las acciones de Ecuador contra México. Ante la indiferencia de la organización frente a los conflictos que asolan al mundo, el presidente mexicano alzó su voz en nombre de aquellos cuyas vidas se ven afectadas por la inacción de la comunidad internacional. El llamado de AMLO va más allá de una simple protesta. En un grito de justicia y solidaridad hacia los pueblos que sufren las consecuencias de la ineficacia de la ONU, con esto deja sobre la mesa que el organismo debe ser reformado con urgencia. Al sugerir la suspensión de Ecuador de la ONU, López Obrador envía un mensaje claro. El gobierno de México busca que se castigue a los responsables de violar el derecho internacional, no al pueblo ecuatoriano. Las palabras del presidente mexicano buscan despertar la conciencia global sobre la urgencia de reformar los organismos internacionales. Es hora de poner fin a la simulación y la hipocresía que caracterizan el accionar de la ONU y exigir una respuesta real y efectiva ante los conflictos globales. La propuesta de AMLO de someter la suspensión de Ecuador a votación de los países miembros marca un punto de inflexión en la historia de la diplomacia mundial. Es un llamado a la acción para que los líderes del mundo, para evitar que esta situación se repita en un futuro. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por ser el artífice de su posición de no intervenir en la solución del conflicto entre México y Ecuador. Sobre la invasión del gobierno ecuatoriano a la embajada mexicana, AMLO sostiene firmemente que Ecuador violó el derecho internacional al irrumpir en territorio mexicano en Quito y ha emprendido una batalla legal sin precedentes para defender sus derechos y los de todas las naciones soberanas. López Obrador ha dejado en claro que su gobierno no dará marcha atrás en este proceso legal contra Ecuador. Insiste en que Noboa debe ser castigado por violar la soberanía de México, suspendiendo la participación dentro de la ONU hasta que ofrezca una disculpa pública por sus acciones y se comprometa a no repetirlas. Entre las demandas de México al Tribunal Internacional se encuentra la petición de establecer un procedimiento para expulsar de la ONU a los países que violen la soberanía de cualquier otra nación, tal como lo hizo Ecuador con México. Esta propuesta desafía la ineficacia de la ONU para proteger los derechos de los Estados miembros y garantizar el respeto mutuo entre las naciones. El incidente en la embajada mexicana en Quito no ha pasado desapercibido en el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reafirmó el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, instando a resolver las diferencias entre México y Ecuador de manera pacífica, pero no tomó ninguna acción para evitar que se repita. La decisión del presidente mexicano de romper relaciones diplomáticas con Ecuador envía un mensaje claro. México no tolerará violaciones flagrantes al derecho internacional y a su soberanía, dejando muy mal parada a la ONU. El asilo concedido a Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, ha sido el centro de esta controversia.
México sostiene que el incidente es solo el último de una serie de actos de intimidación y hostigamiento por parte de Ecuador. Ecuador violó los derechos de México y AMLO ha pedido su suspensión como miembro de la ONU. Gobiernos de todo el espectro político en la región también criticaron el asalto a la embajada, entre ellos Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay. Hace 5 días, México presentó argumentos contundentes ante la Corte Internacional de Justicia para establecer que no existe excepción alguna a la inviolabilidad de la inmunidad de las embajadas en el mundo. Igualmente, el gobierno de AMLO rechazó la intención de Ecuador de equiparar un supuesto agravio por el otorgamiento de asilo a Jorge Glass con el agravio sufrido por la invasión a la Embajada de México. Los acontecimientos de los últimos años, signados por una unipolaridad cerrada, dan cuenta de una ONU inoperante y plegada a la voluntad de los estados canallas, donde cada resolución gira en torno a Estados Unidos y sus aliados. La resolución que condenó a Irán por los ataques a Israel es la más clara prueba. El organismo está enfocado a atacar a cualquier país que alce la voz a favor de Gaza, y pese a que Guterres criticó a Netanyahu, inmediatamente la potencia del norte lo mandó a silenciar. Otro ejemplo ha sido la operación militar de Rusia en Ucrania y el reciente conflicto en Palestina, que pusieron sobre el tapete la inoperancia de la ONU. En ambos casos, la organización fue incapaz de impedir que se proyectaran y ejecutaran violaciones sobre los pueblos del Donbass y de Palestina, respectivamente. En Ucrania, hicieron de la vista gorda durante 8 años, mientras con extrema crueldad hordas fascistas exterminaban a la población ruso-parlante. Más bien ahora la ONU y sus financistas occidentales defienden a uno de sus principales responsables, Volodymyr Zelensky. El asunto palestino es mucho peor porque la ONU es causante directa del mismo, al crear ilegalmente el Estado de Israel cuando no es potestad suya, según la Carta, crear países. Pero incluso después de haber decidido tal esperpento jurídico, no ha sido capaz de hacer cumplir la Resolución 181 de la Asamblea General del 29 de noviembre de 1947. Esta establecía la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe y una zona bajo régimen internacional particular. En este caso, tal vez más que en ningún otro, se ha hecho patente el uso de la ONU como un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.